Zoom, bienvenidos los que están conectados por Facebook, que están escuchándonos en esta hermosa mañana. Es un placer para mí estar frente a los hermanos, frente al pueblo de Dios, hablando de su palabra. Y gracias a todos ustedes que en esta mañana han apartado un poquito de su tiempo para escuchar la palabra del Señor, palabra que viene como un refresco en estos días de tanto complicaciones que sentimos y que estamos pasando en nuestro país. Así que sin más, hermanos, yo espero que estén muy cómodos, que estén contentos porque Dios nos permitió un día más que busquemos nuestra Biblia y abramos nuestra Biblia en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Este va a ser nuestro texto base para la exhortación de esta mañana. Y si me acompañan cada uno de ustedes en su Biblia, en su hogar, en la tranquilidad de su hogar, y me siguen en la lectura, y dice así la palabra del Señor: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se negaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perezcamos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Como no tenéis fe. Entonces temieron con gran temor y le decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y esa es la gran interrogante que hoy, queridos hermanos, visita que nos escuchan, queremos despejar. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y este evento no solamente está registrado en Marcos, también Mateo y Lucas lo registran, pero el registro de Marcos es mucho más amplio que el de Mateo y de Lucas. Pero analicemos un momento la circunstancia en la cual estaba nuestro Señor Jesús, porque estaba rodeado de mucha gente, estaba rodeado a la orilla del mar de mucha gente. Y esto lo podemos ver, hermanos, en Marcos 1, 4:1, en donde nos dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y ya el Señor había practicado esta enseñanza junto al mar varias veces, porque el texto nos dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar. Y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en la barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en la tierra junto al mar. Y que tenemos que recordar, queridos hermanos, que en este momento la popularidad del ministerio de nuestro Señor Jesús era muy alta, y venía gente de todos los lugares, desde Galilea, de Judea, de Jerusalén, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Así que mucha gente acudía a escuchar la palabra de nuestro Señor Jesús, tal vez para que se le sanaran sus enfermedades, tal vez porque le gustaban la doctrina de Jesús, tal vez porque tenían curiosidad de quién era este hombre. Pero lo cierto es que esta circunstancia era tanta que no tenían ni tiempo a veces de que el maestro comiera. Y esto se añadía también a unas largas sesiones de enseñanzas. Y nosotros ahora regresamos al texto en el capítulo 35 y vamos a analizarlo poco a poco para ir descubriendo quién es este hombre a la cual el viento y el mar le obedecen. Y dice así en el 35: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Notemos bien, queridos hermanos,
¿quién fue que dio la orden de pasar al otro lado? No fueron los discípulos los que le dijeron a Jesús que pasemos al otro lado. Fue el mismo Jesús que advirtió que deberían pasar al otro lado. Pero lo que a mí me asombra en este pedacito del pasaje es que los discípulos inmediatamente obedecieron al maestro. No se pusieron a reclamarle que ya era de noche, no se pusieron a reclamar que estaban cansados, simplemente obedecieron al maestro, despidieron a la gente y cruzaron hacia el otro lado, a pesar de que iban a pasar unas tremendas pruebas, pero ellos obedecieron a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy día esto nos llena de una gran lección, hermanos, porque a pesar de que los discípulos obedecieron al maestro, iban a pasar tremendas pruebas. Y hoy también nosotros a veces nos pasa así, que estamos obedeciendo a la voluntad de nuestro Dios y de repente estamos bajo tormenta y tempestades de la vida. Y nos preguntamos, ¿pero por qué nos azocan estas tempestades y estas tormentas? Pero es que Jesús no nos ha garantizado que no pasemos algunas tempestades y algunas tormentas en nuestra vida. Así que este pasaje nos enseña grandemente que a pesar de estar en la obediencia de nuestro Jesús, también vamos a pasar algunas tempestades y tormentas en nuestra vida. Pero lo más importante aquí, hermano, es que a pesar de que los discípulos iban en la barca, obedecieron a Jesús y iban a ser azotados por una tremenda tormenta, el Señor nunca los abandonó. Siempre estuvo en el camino con ellos. Y no solamente eso, sino que también se aseguró de que llegaran al otro lado. Al otro lado, dice el Señor, que pasaran. Fueron las palabras de Jesús. Fue una intervención en decir, pasemos al otro lado. Y eso era una garantía de que iban a cumplir su misión de llegar al otro lado. Y eso me recuerda, queridos hermanos, la palabra que le dijo Jesús al apóstol Juan, allá en Apocalipsis 3:11, en donde dice, vendré pronto. Sigue fiel hasta ahora y nadie te quitará tu premio. Y eso es lo que debemos aprender en esta mañana, queridos hermanos. Que cada vez que obedecemos a nuestro Dios, Él nos va a tener garantizado el premio que ha prometido. Pero cuando seguimos analizando el texto sagrado, vemos que inmediatamente salieron de allí, se levantó una gran tormenta, pero se levantó una gran tempestad de viento. Tenemos que recordar, queridos hermanos, que en el mar de Galilea era realmente un lago de agua dulce. Realmente es una extensión de agua extremadamente grande, más o menos de unos 20 kilómetros de longitud por unos 12 kilómetros de ancho. Y no es tan extrañable, hermanos, que en ese momento se levantara una tempestad, una fuerte tempestad de viento, porque la geografía lo permitía. Es un lago que está a 600 pies debajo del nivel del mar, y la geografía permite que el aire circule de manera poderosa y llega hasta el lago. Así que una vez más podemos ver ahí la intervención de nuestro Señor Jesús al momento que se levanta el viento. Esta situación lo que nos refleja, hermanos, las pruebas que nosotros vamos a pasar. A pesar de que estaban los discípulos obedeciendo al maestro, venían las pruebas. Vienen las pruebas para garantizar el aprendizaje. Recordemos que antes de salir, el maestro enseñaba sobre la fe. El maestro estaba enseñando sobre la doctrina del reino. Y tal vez el maestro, o no tal vez, el maestro ya sabía que se iba a levantar una terrible tempestad. Pero a pesar de eso, les hizo cruzar hacia el otro lado. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué será que el maestro no dijo, mejor esperemos hasta la mañana? ¿O por qué mejor reposemos y muy temprano, después que la tormenta haya pasado, crucemos? No, el maestro inmediatamente advirtió que había que pasar hacia el otro lado. Tal vez quería enseñar a los discípulos prácticamente cómo era el contexto de la fe. Tal vez él quería hacerle como una especie de un examen sorpresa
para ver si los discípulos estaban captando lo que él estaba diciendo. Y eso es lo que me sorprende de Jesús. Jesús era un maestro práctico. Jesús no era un maestro teórico. Todo lo que él hablaba lo llevaba a la práctica inmediatamente. Y eso es lo que podemos ver en este texto, hermanos. Una vez terminado Jesús de enseñar, pasaron de una vez al otro lado, en donde se levantó esta gran tormenta. Pero también tal vez el Señor quería preparar a sus discípulos por lo que había que venir. Tal vez el Señor sabía que se iban a enfrentar a grandes peligros y que necesitaba tener discípulos fieles, discípulos dispuestos a arriesgarse por el evangelio, por la palabra. Pero lo maravilloso de todo esto, hermanos, es que él nunca lo iba a dejar solo y nunca lo iba a someter a algo que no estaban preparados y que no le daba y no le iba a dar, y siempre le iba a dar la salida para esta situación. Y una vez que la tormenta se levantó, dice la escritura allá en el versículo 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. No es de extrañar, hermanos, que a pesar de la rigurosidad de la tempestad, nuestro Señor Jesús estaba durmiendo en la barca. Y usted se preguntará, ¿cómo pudiera haber dormido con tanto estruendo, con tanta bulla, con tanta lluvia o con tanto viento? Pero bueno, ahí vemos realmente que el Señor se encontraba agotado, se encontraba rendido físicamente. Debemos pensar que ese proceso de enseñanza a diario agotaba al Señor. Y esto nos enseña, hermanos, nos enseña muchas cosas. Y entre una de ellas es la humanidad de Jesús. Ahí podemos ver a un hombre que también se cansa. Podemos ver a un hombre que también necesitaba dormir, necesitaba comer. Y el Señor, a pesar de todo el viento, a pesar de la tempestad, él estaba descansando, él estaba dormido, él estaba agotado. Y no es la primera vez que la Biblia refleja el cansancio de Jesús. Usted no recuerda cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, que dice en Juan 4:6, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Así que esto nos refleja la humanidad de Jesús. Esto refleja que también Jesús, como nosotros, nos cansamos, que Jesús, como nosotros, estamos cansados físicamente, nos agotamos. Pero también refleja, hermanos, la parte más importante, refleja que debemos aprender a confiar en el Padre Celestial. El sueño de Jesús era un sueño tranquilizador, es un sueño a la cual él tenía toda su confianza en Dios su Padre. Es un sueño en donde él estaba tranquilo, sabiendo que nada malo le iba a pasar. Y esto nos llena de mucha esperanza, hermanos. Eso nos llena de mucha satisfacción, porque nosotros tenemos que aprender de confiar en nuestro Padre Celestial. Dormimos así nosotros en las noches cuando vamos a acostarnos con esa confianza. Dormimos pensando que nada malo nos va a pasar en la mañana, que todo va a estar bien, que no vamos a pasar ninguna calamidad. Tenemos esa confianza como lo tuvo Jesús en la barca. Debemos aprender de él sobre eso. Esta experiencia me llena de mucho gozo también ver que uno de los que estaba en la barca, como es Pedro, aprendió esta lección. Porque después lo vemos en Hechos 12:6, en donde Pedro también estaba dormido. Se dice, en la escritura dice que había matado a Jacobo, hermano de Juan, pero en el versículo 7 dice, en el versículo 6 dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Quiere decir que Pedro acababa de ser apresado y Pedro estaba tranquilamente dormido. Debe ser que estaba confiando en el Señor. Las escrituras dicen en los versos anteriores que la iglesia oraba sin cesar para liberar a Pedro. Y tuvo que venir un ángel del Señor,
que lo tocó en el costado y lo despertó y lo sacó de la cárcel. Esa es la confianza que nosotros debemos tener en el Señor. Cuando tenemos algún tipo de problema, algún tipo de situaciones, debemos dormir y descansar confiado en la palabra de nuestro Señor. Pero cuando la tormenta se desató con toda su furia, aquellos hombres llegaron a angustiarse y a pensar que iban a morir. Y le dijeron, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Mateo resalta y dice, Señor, sálvanos que perecemos. Tenemos que recordar, hermanos, que estos apóstoles o estos discípulos que estaban con Jesús, algunos de ellos eran pescadores, conocían la región, conocían el lago, conocían la situación. No eran personas que no tenían conocimiento sobre echarse a la mar. Así que cuando uno escucha que estaban temerosos, cuando uno escucha que tenían temor de morir, quiere decir que la situación se puso bastante fea para ellos. Quiere decir que ellos no sabían si podían controlar, no podían controlar la barca, porque dice que se comenzaba a negar. Y mire que esto nos enseña una gran verdad, queridos hermanos, que el Señor nos pone a prueba nuestra fe en un ámbito de nuestra vida cotidiana. Los apóstoles que estaban con Jesús eran personas que sabían de la pesca, eran personas que eran pescadores de toda su vida. Pero a pesar de eso, Jesús lo pone a prueba en un ámbito cotidiano, un ámbito que ellos podían dominar. Pero es que el viento se hizo tan fuerte que ya ellos tuvieron el temor, tuvieron el miedo y tuvieron que acudir a nuestro Dios. Tal vez cuando esto pasaba, muchos de ellos se preguntaban, ¿por qué está dormido nuestro Señor? Porque a pesar de que tenemos estas dificultades, ¿por qué está dormido? ¿Será que pensarían que sería una irresponsabilidad de parte de él, que no se despertaba para ayudarlos? Pero es que el Señor estaba confiando en que él iba a pasar al otro lado. Muchas veces, hermanos, a veces nosotros nos sentimos así. A veces tenemos alguna circunstancia en nuestra vida, a veces tenemos algún problema y sentimos que nuestras oraciones no han llegado a Dios. A veces pensamos que así como estaban ellos en la barca, que Jesús no se levantaba a ayudarlos, pensamos que Dios no nos escucha y no nos quiere ayudar. Pero no es así, hermanos, porque Pedro más adelante enseñó que cada uno de nosotros debemos darle toda nuestra ansiedad hacia él. Allá en 1 de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Así que nosotros, queridos hermanos, siempre que estemos en alguna situación complicada, confiemos en nuestro Dios, confiemos en su palabra, confiemos en que él va a cuidar de nosotros. A pesar de lo peor que se pueda ver, siempre Dios está ahí para con nosotros. Y el texto sigue diciendo, y levantándose, reprendió al viento. El Señor, cuando analicemos estas bellas palabras, vemos que el Señor no se comportó como los profetas, que tenía que orar para pedir a Dios que se detuviera el viento, sino que habló con autoridad, habló con diligencia y dijo inmediatamente que cesara el viento, reprendió el viento. Y esto me recuerda, hermanos, el ejemplo de Moisés en el desierto, allá en Números 20, del 1 al 13, en donde el pueblo de Israel estaba asediado por la sed y no sabía qué hacer y acudió a Moisés. Y Moisés tuvo que orar a Dios y Dios le indicó cómo resolver el tema. Pero aquí no vemos a Jesús orar para que se resolviera el tema. Aquí vemos a Jesús actuar con autoridad, diciendo, cállate, y dice, y el viento cesó. Así es nuestro Jesús actuando con autoridad. Pero los discípulos ya habían visto esta manifestación de poder.
Ya los discípulos lo habían visto actuar, como allá en Marcos 1:25, en donde sacó a aquel espíritu inmundo. ¿Qué le dijo Jesús? Cállate y sal de él. Inmediatamente el espíritu salió de aquella persona, porque él tenía autoridad sobre ellos. Y así nosotros tenemos que recordar, hermanos, muchas veces olvidamos lo que dice Juan 1:3. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tenemos que recordar que Jesús es el dueño y señor del todo. Todas las cosas fueron creadas por él. Todas las cosas fueron hechas porque él tuvo el deseo de hacer. Y él es el dueño y él es el que controla todas las cosas en este mundo. Eso es lo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender en este momento. Pero también los discípulos, hermanos, cuando seguimos leyendo, dice que cuando Jesús se despertó y cayó la tempestad, le hace una pregunta a los discípulos que estaban allí. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Parece un poco extraño esa pregunta, hermanos. Parece un poco extraño preguntar por qué estaban asustados. ¿Cómo no iban a estar asustados? ¿Cómo no iban a tener el temor de morir? Pero ¿en dónde estaba su fe? ¿En dónde estaba su fe? Y dice el Señor Jesús puso entonces el dedo en la llaga en preguntar, ¿cómo que no tenéis fe? ¿Cómo que ustedes han visto todos mis milagros? ¿Cómo que ustedes han visto este despliegue de poder que yo he demostrado a la gente y ustedes en este momento no tienen fe? Cuando se habla de la fe, me gusta mucho recordar a Daniel. Me gusta mucho recordar a Daniel cuando se enfrentó al fuego de horno. Daniel estaba en ese momento cautivo y el rey Nabucodonosor ordenó hacer una estatua y todo aquel que no le orara lo iban a echar en el horno de fuego. Pero lo que me gustó fueron las palabras de Daniel que decía que su Dios lo podía liberar de esa situación y lo podía liberar hasta del mismo rey. Y dice en la escritura que el rey se enojó tanto que lo echó en el horno de fuego. Y usted sabe que a Daniel no se le quemó ni siquiera una hebra de su cabello. Esa es la confianza que uno debe tener en nuestro Dios. Esa es la fe que Dios espera de parte de nosotros. Que a pesar de las circunstancias, que a pesar de los problemas, que a pesar de tener una enfermedad grave, una enfermedad que nos puede llevar hacia la muerte, tengamos la fe en nuestro Dios. El peligro mayor no estaba en las olas, ni en el mar, ni en el viento, sino en la falta de fe. Y muchas veces, hermanos, nosotros carecemos de eso, carecemos de la fe del Señor. A veces nuestros problemas se lo ponemos en la mano de otras personas, pero no se lo ponemos en la mano de Dios. No esperamos que Dios obre en nosotros a través de la fe. Es muy frecuente, queridos hermanos, pensar que los problemas están en nosotros. Pensamos que los problemas están en el entorno, pero realmente el problema está en nosotros, en la falta de fe. Y eso es lo que se demostró en ese momento, la falta de fe. Pero es que el mismo Señor dijo, pasemos al otro lado. Eso era una garantía de que iban a pasar hacia el otro lado. Tal vez los discípulos no comprendieron ese mensaje. Tal vez los discípulos pensaban que, bueno, esta situación nadie lo podía salvar. Pero Jesús tenía el poder de callar el mar y callar el viento. Jesús lo tenía. Esto me recuerda mucho, y no es la primera vez que Jesús le dice a los discípulos por su falta de fe. ¿Usted se recuerda el pasaje donde Pedro caminó sobre el mar? ¿Qué le dijo Jesús en Mateo 14:31? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y este es uno de los primeros y muchos pasajes donde Jesús le recarga a sus discípulos, hombre de poca fe. En esta mañana, hermanos, yo espero que usted no sea un hombre o una mujer de poca fe,
sino que nosotros centremos nuestra esperanza en Jesús, que siempre Él tiene el control sobre todo. A pesar de que usted lo vea tan complicado, Jesús siempre tiene la última palabra sobre eso. Y entonces, hermanos, llegamos al punto que quería llegar, que dice el versículo 41. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta, hermano? Tal vez usted en algún momento ha leído este versículo muchas veces, pero solamente de alguna manera lo ha leído y ha dicho, sí, qué bonito, un milagro de Jesús. Pero se ha puesto a analizar el contexto de este milagro. Se ha puesto a analizar lo que representa esto para nosotros hoy día. Dice la Escritura, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Lo que a mí me asombra de este pasaje, hermano, es que los mismos discípulos tuvieron gran temor. Tuvieron un gran temor que se decían entre ellos, ¿quién es este? Fue un gran asombro para ellos. Yo no me puedo imaginar, hermanos, que ellos ver a Jesús obrando milagros muchas veces en muchas circunstancias. Tal vez no podían creer que el Señor tenía el poder de detener el viento y el mar y que le hablara y obedecía. Pero ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Nada menos que Dios manifestado en carne. Nada menos que Dios que vino a este mundo en carne, como lo dice Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y es que en el principio Dios era el verbo y ese verbo vino en carne. Eso es lo que tenemos que entender, que quien es este que aún el viento y el mar obedece es el mismo Dios hecho carne. Como lo dice Filipenses 2:6. Como lo dice Filipenses 2:6, querido hermano, me gustaría que me acompañaran en la lectura de Filipenses 2:6 y nos dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es a quien los vientos y el mar le obedecen. Dios hecho carne. Pero no solamente a Él, sino que Él es el que tiene todo el poder. Antes de entrar a la barca, ya Jesús había demostrado su poder. Ya había sacado demonios. Ya había sanado la suegra de Pedro. Ya había sanado a leprosos. Ya había sanado a paralíticos y a un hombre en la mano seca. Y después de regresar del otro lado, sanó a la mujer de un flujo de sangre, demostrando control sobre las enfermedades. Resucitó a la hija de Jairo, mostrando que puede vencer la misma muerte. Este es aquel que aun el viento y el mar obedecen. Porque como dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Este es a la cual el viento y el mar obedecen, el que ofreció su vida para remisión de nuestros pecados. El que a Pedro reconoció como el Cristo, el Hijo de Dios viviente, como lo dice Mateo 16:18. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice en Mateo 16:18. Sobre esta verdad, sobre el reconocimiento de Pedro, él iba a edificar su iglesia, no muchas iglesias, sino solamente su iglesia. Este es a cual
los vientos y el mar le obedecen. Él estableció su reino aquí en la tierra, que es su iglesia, la cual compró con su propia sangre. Como respondió Pedro en Juan 6:18, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Este es a quien el viento y el mar obedecen. El que tiene toda la potestad de salvar nuestras almas. Usted se ha podido pensar que el único que nos puede limpiar de nuestro pecado es Jesús. Es el único que tiene el poder de llevarnos hacia la vida eterna. Es el único que es capaz de sanar nuestras heridas y llevarnos hacia un lugar mejor. Este es a cual el viento y el mar le obedecen. Queridos hermanos, si en estos momentos usted tiene falta de fe, si en estos momentos usted no confía en Jesús, tiene que comprender que a Jesús le obedece hasta el viento y el mar. Tiene que comprender que Él puede llevarnos hacia la vida eterna. Él no ha prometido una corona de vida eterna si nosotros seguimos fiel a su palabra. Pongamos nuestra confianza en nuestro Señor Jesús. Pongamos nuestra fe en Jesús, que murió por nosotros en la cruz. Nadie más demuestra tal amor hacia la humanidad como Jesús a morir por nuestros pecados. Analicemos esto en esta semana, hermanos. Pongamos nuestra esperanza, nuestra fe y nuestra confianza en aquel que ha dado su vida por la tuya y la mía, que nos ha liberado del problema del pecado, que nos ha liberado de la esclavitud del pecado para llevarnos a un lugar mejor, que es su reino, el reino a la cual le ha prometido que nosotros vamos a ver en el día final, en los días postreros. También quería invitar, queridos amigos que nos escuchan en esta hora, quería invitarle usted que todavía usted no confía en Jesús, que todavía usted no ha puesto su confianza en Cristo. Quiero invitarle a usted que se monte a la barca del Señor, que entre en aquella barca, que hoy día es su iglesia. Él solo Jesús sabe el camino hacia la salvación. Él nos cuida y nos guarda. Él nos va a dar la fe, Él nos va a dar todo lo que necesitamos. Pero hay algo que usted tiene que hacer. Hay algo que usted tiene que tener su confianza en sus palabras, como lo dice Hechos 2:38. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Usted no encuentra esas palabras maravillosas, hermanos, amigos. Usted no encuentra esas palabras de algún tipo de alivio, de algún tipo de refrigerio por este mundo tan caótico que tenemos. Mire cuántas bendiciones nosotros recibiríamos. Primeramente, arrepentidos, que significa cambiar de mentalidad, cambiar de forma de pensar. Y bautizándonos para remisión o liberación de nuestro pecado. Dice el Señor que no se acordará más de nuestros pecados. Y recibiremos el don del Espíritu Santo. Ese Espíritu que nos guía a través de nuestra vida cotidiana. Ese es el Espíritu que nos da la fortaleza cada día. Ese es el mensaje que nosotros debemos de oír en esta mañana. Hoy día, hermanos, amigos, todo el mundo está preocupado por la pandemia que está sucediendo en el mundo. Todo el mundo está preocupado por la economía. Todo el mundo está preocupado qué va a comer. Todo el mundo está preocupado si mañana hay trabajo. Pero yo no lo veo preocupado por su salvación. Yo no lo veo preocupado por alcanzar la vida eterna. En algún momento esta pandemia va a pasar. En algún momento esta angustia va a pasar. Pero su condición de pecador no va a pasar si usted no se arrepiente delante de nuestro Señor Jesucristo para poder alcanzar la vida eterna. Es importante que analicemos estas palabras de Jesús en esta mañana. Analicemos a quien hasta el viento y el mar le obedecen. Aquel Jesús que vino desde las alturas
a morir en la cruz por nuestros pecados. Es el único que nos puede liberar de las tormentas y de las tempestades del pecado. Es el único que nos puede poner en un lugar salvo. Es el único que nos va a garantizar nuestra ida hacia la vida eterna. Hoy día hay muchas doctrinas humanas. Hoy día hay muchos pensamientos humanos. Hoy día muchos no creen que Jesús es el Salvador. Lo ponen como un profeta. Lo ponen como alguien grande, pero no lo ponen como el Hijo de Dios. Pero ahí vemos en estos pasajes lo que tiene la capacidad de detener el viento, de que el mar escuche su palabra. Eso no lo hace un profeta. Eso no lo hace nadie sino el Hijo de Dios, manifestado en carne. Hoy nos queda solamente invitarles a que reflexionemos sobre nuestra vida. Si usted es un miembro de la iglesia, reflexionemos que en este momento, ¿qué estamos haciendo? Muchas visitas o muchas personas hoy día, cuando los llamamos, cuando íbamos a su casa y queríamos hablar del evangelio, siempre nos salían diciendo, no tengo tiempo en este momento. Ahora momento no te puedo atender. Será en otra ocasión. Pero Dios hoy ha quitado eso. Hoy Dios nos ha quitado la angustia del tiempo. Hoy Dios nos ha quitado todas esas excusas que teníamos para escuchar su palabra. Hoy hay tiempo. Hoy hay esperanza. Hoy hay la oportunidad que usted se arrepienta y venga a los pies de Jesús. Ese a quien tanto el viento y el mar le obedecen. Con esto, queridos hermanos, quería solamente pedirle y darle las gracias y especialmente a nuestro Dios por darme esta oportunidad tan bella de llevarle estas palabras. Espero que estas nos sirvan para todos, para edificación, no solamente para ustedes, sino para mí mismo, para confiar más en nuestro Señor, a la cual murió por todos nuestros pecados. Que Dios me lo bendiga y que pasen un excelente día.